Buenas noches, mi nombre es Berkis Fabián y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los diseños en base a la investigación mixta. Vamos a estar viendo la definición de estos diseños, las características principales de los mismos y vamos a estar brindando un ejemplo por cada uno de esos diseños seleccionados. Fueron tres diseños en esta ocasión que se eligieron. No sin antes, pues, brindarles una rápida perspectiva de lo que hemos estado trabajando. En principio, trabajamos lo que era la investigación, pues, cuantitativa. Aquí, por ejemplo, una de las características es que es objetiva. Hablamos de que, por ejemplo, el estudio no puede ser influenciado por las opiniones del investigador. Los diseños que aquí se trabajaron fueron el experimental, diseño descriptivo, el diseño correlacional, el pre-experimental y el diseño experimental puro. Aquí se utilizaba la observación como técnica de recogida de información, y todo, había limitaciones, también tenían ventajas. Se utilizaba la encuesta también como técnica de recogida de información. Bien. Entonces, también estuvimos viendo lo que eran el diseño del enfoque cualitativo. Aquí, a diferencia del enfoque cuantitativo, que las opiniones personales o la objetividad del investigador no permeaba la investigación, en la investigación cualitativa sí. En la investigación cualitativa, al ser un enfoque mucho más holístico, al ser un enfoque mucho más subjetivo, las opiniones del investigador sí permean el estudio. Aquí se influencia el mismo, yo puedo dar mi punto de vista y ese tipo de cosas. Los diseños que aquí vimos fueron el diseño de teoría fundamentada, los diseños narrativos, y los diseños etnográficos. La formas o los métodos de recogida de información aquí eran las entrevistas también, la observación, también teníamos como recogida de información, los testimonios, las autobiografías. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia. Vamos a ver lo que son los diseños de investigación mixta. En este caso se eligieron tres diseños. El primer, como bien sabemos, la investigación mixta lo que hace que utiliza características del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la investigación. Eh, el primer diseño seleccionado es el diseño exploratorio secuencial. ¿Qué hace este diseño? Este diseño implica una fase de lo que es recolección y análisis de datos cualitativos y lo que es la recabación y el análisis de datos cuantitativos. ¿Cuál es la estructura de esto? Bueno, lo primero que se hace es la recolección de los datos, luego el análisis de los mismos. Eh, ¿Cómo se analizan estos datos? De manera cuantitativa. Luego viene lo que es la conexión del análisis cualitativo y lo que es la recolección de los datos cuantitativos, donde se integran los resultados de ambos enfoques, del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. Las técnicas de recogida de información en este enfoque son la observación, la entrevista. Estamos hablando de que es un enfoque que recoge las características cuantitativas y cualitativas. El muestreo aquí es probabilístico. Se tienen dos grupos y ambos pueden tener las mismas probabilidades. El no probabilístico y el muestreo propositivo. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Bueno, permiten informar sobre la administración de un nuevo instrumento de encuesta, por ejemplo. Podemos también hablar sobre un instrumento para entrevistas, etcétera. ¿Cuáles serían entonces las limitaciones? Bueno, la prioridad en este diseño la reciben los datos cuantitativos. Un ejemplo que pudiéramos aplicar en nuestro contexto, basado en educación STEM, sería conocer la eficacia de los métodos de enseñanza en el rendimiento de los estudiantes. ¿Qué haríamos? A través de lo que son las encuestas, recopilaríamos datos de lo que es la percepción o la satisfacción de los estudiantes y utilizaríamos entrevistas también para profundizar
en cuáles serían los motivos de la satisfacción de esos estudiantes o de la percepción que los mismos tienen. ¿Qué los motiva? A través del estudio de casos también, que es una técnica utilizada en el enfoque cualitativo. Profundizaríamos en cómo los estudiantes son capaces de dar soluciones a problemas complejos y cuáles estrategias estos utilizan. El segundo diseño es el diseño transformativo secuencial. Este diseño incluye dos etapas para lo que es la recolección de datos, al igual que el principio. Pero la prioridad en este caso la va a recibir uno de los dos, a diferencia del primero, que eran los datos cuantitativos. Aquí no, aquí es uno de los dos, cualitativos o cuantitativos. ¿Cuál es la estructura de este diseño? Bueno, primero se describe, luego se define, más adelante se interpreta y por último se compara. ¿Cuáles técnicas para recoger información utilizan aquí? Utilizan la entrevista, la observación, los testimonios. Como muestreo, ¿cuál? Utilizamos probabilístico, no probabilístico, propositivo. ¿Cuáles serían las ventajas de este diseño? La profundidad en participación que le permite a los participantes. Le permite, le da, le permite que los participantes profundicen en sus conceptos. Eso hace lo mismo, aquí pasa lo mismo que sucede en el enfoque cualitativo. ¿Cuáles serían las limitaciones? Bueno, se necesita emplear mucho tiempo para este diseño, para llevarlo a cabo. Un ejemplo que aplicaríamos en nuestras aulas, contextualizado en el enfoque STEM, sería conocer el impacto de uso de las tecnologías educativas en un área del saber. En este caso, por ejemplo, que los estudiantes interactúen con un software en particular. A través de los datos cuantitativos, se recopilarían datos como, por ejemplo, la frecuencia de uso del dispositivo, se realizaría una observación del comportamiento que manifiestan los estudiantes y pues llevaríamos a cabo una dinámica para conocer cómo afecta o cómo es afectado el aprendizaje de los estudiantes con el uso de esa tecnología o ese software. Y por último tenemos el diseño de triangulación concurrente. Este diseño se utiliza para corroborar resultados y establecer validaciones entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos. ¿Cuál es la estructura que compone este diseño? ¿Cómo se estructura este diseño? Bueno, primero se recolecta, más adelante se analiza y por último se interpreta. ¿Cuáles son las técnicas que este diseño utiliza para recopilar información? El cuestionario, la entrevista, muy común en esos diseños. El muestreo, bueno, probabilístico, no probabilístico y el propositivo. ¿Cuáles serían las ventajas? Aquí se requiere de menor tiempo para la implementación o para trabajarlo. Pues las limitaciones serían, por ejemplo, la evaluación de los datos debe realizarse de manera muy cuidadosa porque partimos de que estamos trabajando dos enfoques y que los dos enfoques son distintos, son diferentes. Un ejemplo que pudiéramos aplicar en nuestro contexto, en base a la educación STEM, bueno, llevaríamos a cabo un estudio para conocer la satisfacción de los estudiantes en un programa y su rendimiento. Hablamos de que en este programa tenemos que incluir áreas del saber como la ciencia, la ingeniería, las tecnologías o las matemáticas, enfocándolo a la educación STEM. Conocer entonces el rendimiento de los estudiantes, el rendimiento académico. En este ejemplo, lo llevaríamos a cabo como con una encuesta, profundizando para poder conocer las percepciones tanto de los docentes como de los estudiantes y cuáles son las experiencias que estos han obtenido durante el programa. Utilizando datos cuantitativos, pudiéramos conocer también si los estudiantes están satisfechos con el programa y cómo sería su rendimiento académico. Si en las calificaciones se manifiesta o se deja ver claro que realmente el programa le satisface. Bueno, pues es cuanto. Buenas noches, muchas gracias. Quiero hacer la salvedad, maestra, de que en las exigencias se pedía que los diseños seleccionados fuesen cualitativos. Yo me imaginé que como estamos trabajando el enfoque mixto, pues por eso lo hice de este modo. Espero que todo esté bien, pues buenas noches entonces.